Buenas tardes, doctor Víctor y compañeros. El día de hoy voy a presentar parásitos protozoarios y helmintos. Aquí tengo un organizador gráfico que me clasifica los protozoarios y helmintos. Los protozoarios se dividen en flagelados, de donde destaca la Giardia, Leishmania y Trypanosoma. Las amebas, los esporozoos, tanto como Plasmodium vivax, Falciparum, ¿no? Malaria. Luego tenemos a los ciliosporos. Los helmintos, por otro lado, se clasifican en nematodos intestinales y tisulares. En los intestinales tenemos a Trichuris, a los oxiuros, las mucinarias, ¿no? Y en los platelmintos tenemos a los céstodos o tenias y por último a los tremátodos y duelas, ¿no? Iniciamos con los flagelados. Eh, Aquí tenemos a la Leishmania, que comencemos a explicar su ciclo biológico de la leishmaniasis. Bueno, va a ocurrir cuando el mosquito flebótomo o luxomia, ¿no? Titir o manta blanca, que también es el otro nombre con el que se conoce, eh, va a infectar y picar a una persona y le va a inocular los promastigotes, que son las formas infectantes, ¿no? Ya dentro de los macrófagos humanos, estos se transforman en amastigotes que se van a multiplicar y posteriormente van a dañar los tejidos, ¿no? Luego va a venir otro mosquito a picar a la persona que ya está enferma, va a ingerir los amastigotes, que en el intestino del mosquito se transforman nuevamente en promastigotes que están listos para infectar a otro humano, ¿no? Y así se va a mantener el ciclo. Tenemos a diferentes especies, la más frecuente es la brasiliensis, pero también tenemos a otras como la guyanensis, la amazonensis peruviana y la enzoni. Las que hacen o pueden hacer la forma mucocutánea son las tres primeras, ¿ok? Y su hábitat es la vía aérea superior y piel. Tenemos tres formas de leishmaniasis, que es la cutánea, mucocutánea y la visceral. La cutánea, también conocida como andina o UTA, ocurre cuando eh, pica el mosquito Luxomia, luego va a aparecer una mácula, pápula, nódulo y posteriormente se va a ulcerar. Esa úlcera, como vemos aquí en imágenes, es indolora, con bordes elevados y es limpia. Generalmente es autolimitada, pero puede haber recaídas siempre y cuando haya traumatismos. Por este lado tenemos a la forma mucocutánea, también llamada espundia, que va a ocurrir meses o años después de una lesión cutánea previa, ¿no? Produce inflamación en nariz y esta es conocida como la nariz de tapir, ¿no? Por su forma. También puede ulcerar en la nariz, la boca también se puede ulcerar o la garganta, ¿no? Afectando la laringe y la alimentación, ¿no? Si progresa sin tratamiento puede llegar a ser mortal. Por aquí tenemos a la forma visceral, también llamada calazar, que, bueno, aquí la picadura pasa desapercibida. Hay afectación sistémica con fiebre, visceromegalia, anemia, edema, citis, ¿no? Y con el tiempo va a causar deterioro clínico severo que puede llevar a la muerte. Es muy importante saber que aquí en Perú no es endémica y es causada por la Leishmania donovani, ¿no? El diagnóstico se va a basar principalmente en ver el parásito. En la forma cutánea se realiza una biopsia del borde externo de la lesión y en la forma visceral se toman muestras de sangre, de la médula ósea también, que bueno, la de la médula ósea es la más rentable, o también muestras de los ganglios, ¿no? Ojo, aquí vamos a ver los amastigotes dentro de los macrófagos, ¿ok?
También se puede realizar el cultivo agar, serológicos, se puede detectar anticuerpos y una prueba muy importante es la prueba de Montenegro, intradermoreacción de Montenegro, que consiste en inyectar una pequeña cantidad de antígeno de Leishman en la piel y si la persona ha estado expuesta al parásito va a aparecer un endurecimiento dentro de 24 a 48 horas aproximadamente, que va a indicar una respuesta inmune positiva, ¿no? Ojo, que no sirve para la leishmaniasis visceral porque en esa forma el sistema inmune no responde adecuadamente, ¿ok? En cuanto al tratamiento, para la forma cutánea, mucocutánea y la visceral, damos antimonial pentavalente 20 miligramos por kilogramo por día. Para la cutánea, damos por 20 días, para la mucocutánea por 30 días y para la visceral igual por 30 días. Como tratamiento de segunda línea utilizamos la anfotericina B, dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo por día hasta acumular 1.5 a 2 gramos. Y de igual manera para la mucocutánea, pero para la visceral se da hasta completar 30 miligramos por kilogramo, ¿ok? Pero en cambio para la mucocutánea grave damos de frente la anfotericina B, pero ya no a dosis de 0.5, sino de 0.7 a 1 miligramo por kilogramo hasta que acumulemos 1.5 a 2 gramos en total, ¿ok? Aquí tenemos ahora a la enfermedad del Chagas, Trypanosoma cruzi. Comencemos con su ciclo. Bueno, va a ocurrir cuando el insecto triátomo infectans, o también conocido como chirimacha o banano en el Perú, que como vemos aquí tiene muchos nombres de acuerdo al país. Bueno, esa chirimacha o chinche eh, va a pica y va a defecar al mismo tiempo. En las heces van los tripomastigotes, que es la forma infectante. La persona se rasca y los tripomastigotes lo que van a hacer es entrar a la piel, ¿no? O mucosas, dependiendo de dónde haya picado. Ya dentro del cuerpo, los parásitos invaden las células, ¿no? Y se transforman posteriormente en amastigotes, que se multiplican y van a dañar los tejidos. Luego vuelven a convertirse en tripomastigotes, pasan a la sangre y se pueden diseminar, ¿no? Luego, cuando otro insecto pica, va a ingerir los tripomastigotes en el intestino, se transforman en epimastigotes, se multiplican y vuelven a convertirse en tripomastigotes, que de nuevo están listos para infectar y así se va a repetir el ciclo. El hábitat es en ojos y piel. Y obviamente hay más riesgo en la zona rural, ¿no? Y es frecuente en la región suroccidental del Perú. También se puede transmitir de manera vertical y por transfusiones. En cuanto a su clínica, tenemos una clínica aguda, crónica indeterminada y crónica. La clínica aguda tiene un periodo de incubación aproximadamente de una semana, dura 2 semanas a meses y es asintomático. Pero en caso de síntomas, se presenta con fiebre, signo de Romaña, que es la hinchazón e inflamación del párpado, generalmente es unilateral, y aparece cuando el Trypanosoma cruzi entra por la conjuntiva del ojo. Y el chagoma, que es una lesión inflamatoria en la piel, que es parecida a un nódulo que aparece en el sitio donde el triátomo picó y el parásito ingresó. Puede generar también adenopatías y en las formas graves, que de hecho son muy raras, puede haber miocarditis aguda o meningoencefalitis, ¿no? Luego tenemos a la crónica indeterminada, pero aquí no hay síntomas y no se va a encontrar el parásito en la sangre. Tenemos también la forma crónica, que se presenta en el 20-30%, que tiene una clínica de miocardiopatía dilatada, megaesófago generando disfagia y megacolon, estreñimiento.
El diagnóstico se realiza en la fase aguda con gota gruesa con Giemsa para identificar el tripomastigote en la sangre y en la fase crónica se realiza con ELISA, ¿no? El tratamiento se da con Besnidazol, que es el de elección, o Nifurtimox. Los esporozoos ahora. Aquí destaca la malaria. Comencemos por su ciclo. El mosquito anófeles inyecta los esporozoitos y esos esporozoitos se van a ir posteriormente al hígado y van a liberar los merozoitos. Esos merozoitos lo que van a hacer es ingresar a los glóbulos rojos y se van a multiplicar causando los síntomas, ¿no? Algunos se van a volver gametocitos que otro mosquito va a ingerir y en su intestino se van a transformar en esporozoitos nuevamente, completando así el ciclo, ¿no? Tenemos varias especies, Plasmodium vivax, Falciparum, Ovale y Malariae. La forma infectante es el esporozoito. También, aparte de la picadura del vector, se da por transmisión vertical y transfusiones. No nos olvidemos, ¿no?, que es el mosquito anófeles, que pasa por diferentes etapas también. El mosquito anófeles, que es el estadio de huevo, de larva, de pupa y de adulto. En cuanto a su clínica, hay que sospechar de una persona que haya ido a una zona endémica de malaria, ¿no? Se va a presentar con fiebre, cefalea, anemia hemolítica. ¿Por qué se presenta anemia hemolítica? Acordémonos que el parásito destruye glóbulos rojos constantemente, ¿no?, como habíamos explicado en el ciclo. Y la médula ósea no puede reemplazarlos tan rápido y es por eso que va a aparecer la anemia. Se presenta también ictericia. Como se destruyen muchos glóbulos rojos, va a aumentar la bilirrubina, lo que va a causar la ictericia, ¿no?, en piel y ojos. Y la visceromegalia también se va a presentar. ¿Por qué? Porque en el vaso, por ejemplo, se va a agrandar porque filtra y destruye glóbulos rojos infectados. Y en el hígado, pues este se va a inflamar por el aumento de bilirrubina y por la respuesta inmunológica, ¿no? Ahora, ¿por qué hay formas graves de malaria? Que es generalmente por Plasmodium falciparum. Eso es porque hay parásitos en grandes cantidades y al haber ello genera parasitemia alta y los glóbulos rojos que infectados se van a pegar a los vasos sanguíneos y si se pegan provocan daño cerebral, generando así eh, convulsiones, coma, ¿no? Y también puede haber compromiso de órganos como renal, pulmonar, hepático, ¿no? En cuanto a su patrón febril, tenemos aquí a la fiebre de las tercianas y las cuartanas. La fiebre de las tercianas son picos de 48 horas y, por ejemplo, en el Plasmodium vivax, que se llama terciana benigna o simple, el Plasmodium falciparum se llama la terciana maligna o subterciana, que es irregular, no es sincronizada. Y la cuartana se llama cuartana porque el pico es cada 72 horas. ¿Por qué ocurre esto? Porque el ciclo de vida del parásito dentro del glóbulo rojo dura exactamente 2 días. Por eso es que en Vivax y Falciparum el pico se da cada 48 horas, ¿no? Y cuando los glóbulos rojos se rompen todas al mismo tiempo, liberan el parásito y toxinas, provocando así el pico, ¿no?, de fiebre, que es seguido de escalofríos y sudoración. ¿Por qué el falciparum es cada 72 horas y es irregular? Porque los parásitos no maduran al mismo tiempo en este caso e infectan glóbulos rojos de todas las edades, generando las rupturas desordenadas, ¿no?, como vemos en el esquema.
siendo así la más grave, ¿no? Una terciana maligna, así se la cataloga, produciendo también parasitemias altas, ¿no? Como lo habíamos mencionado. Am, el diagnóstico, el diagnóstico lo vamos a realizar con gota uresa para ver los eritrocitos parasitados, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen muestra cómo se ve cada tipo de plasmodium en el microscopio por gota gruesa y sirve para distinguir qué especie causa la malaria, ¿no? Por ejemplo, aquí que vemos en el frotis, vemos al parásito en cuatro etapas de anillo, de trofozoito, esquizonte y gametocito, ¿no? Por ejemplo, en el falciparum, que es el más grave, vemos que tiene muchos anillos en un mismo glóbulo rojo, tiene anillos finos y algunos están pegados al borde, ¿no? Y tiene un gametocito en forma de banana. Esto para complementar nada más. En su tratamiento, el general es la primaquina que actúa en el hígado, en los gametocitos y en las formas latentes. Y la cloroquina que solo mata parásitos en los glóbulos rojos, ¿no? En los esquizontes eritrocitarios. Tanto para el Vivax y malaria damos cloroquina por 3 días, más primaquina en el Vivax por 7 días y en la malaria por un día. Si es que hay falla terapéutica, damos artesunato, mefloquina más primaquina. Para el falciparum no complicada, damos el artesunato por 3 días, más mefloquina por 2 días, más primaquina por un día. Para el falciparum resistente, damos quinina por 7 días, más clinda por 7 días, más primaquina por un día. Para la malaria grave por Vivax, damos derivados de la artemisina, más clinda, más primaquina. Para la grave por falciparum, damos derivados de artemisina, más clindamicina. Y si es que hay fracaso terapéutico, bueno, lo vamos a clasificar en precoz y tardío. El temprano es antes de primer a tercer día, antes de los 3 días, más parasitemia. El tardío es después de los 3 días y decimos que es un tratamiento adecuado cuando no hay fallas, ¿no? Hasta el día número 28. La profilaxis se realiza para evitar infección, ¿no? Se realiza antes, durante y después. ¿En quiénes? En gestantes, en niños menores de 5 años, en personal de salud, turistas o quien lo requiera, ¿no? Quien está expuesto a zonas endémicas o epidémicas. El esquema que se va a utilizar es la cloroquina, mefloquina y la doxiciclina. La cloroquina con mefloquina se da una vez por semana y en cambio la doxi es todos los días. Pasamos ahora con los helmintos, los nemátodos. Tenemos aquí a Trichuris trichura. Comenzamos con su ciclo. Bueno, ¿qué sucede? Primero, se van a ingerir huevos embrionados en agua o alimentos o manos contaminadas. Luego, en el intestino delgado ya eh, los huevos eclosionan y salen las larvitas. Las larvas migran al colon, específicamente al ciego, y allí se vuelven adultos y se van a fijar a la mucosa, ¿no? Eh, los adultos ponen huevos que se eliminan por las heces y en el suelo los huevos maduran de 2 a 3 semanas y se vuelven infectantes, ¿no? Y nuevamente son ingeridos y así el ciclo se va a repetir. La, en cuanto a su clínica, no, perdón. En cuanto a su forma infectante, que es el huevo, tiene una forma de barril, ¿ok? La transmisión es vía oral y el hábitat, no nos olvidemos, como lo dijimos, es el colon, el ciego específicamente. Su clínica se clasifica en leve, moderado y severo. En el leve es asintomático, ¿por qué? Porque hay pocos parásitos.
En el moderado hay más parásitos generando irritación del colon y cólicos, ¿no? En el severo, bueno, aquí ya hay muchos parásitos, ya hay mucho daño del colon, ¿no? Generando diarrea, eh, diarrea de tipo disentérica, cólico, distensión, anorexia, anemia ferropénica. ¿Por qué se produce anemia ferropénica? Porque el parásito consume sangre y causa hemorragias crónicas en el colon. Y como se pierde sangre, reduce el hierro generando anemia, ¿no? También encontramos prolapso rectal por el esfuerzo repetido por el tenesmo y la diarrea que va a debilitar los músculos perineales y el recto puede exteriorizarse, ¿no? También puede producir apendicitis porque los parásitos pueden migrar al ciego y apéndice obstruyéndolo y causando inflamación. El diagnóstico es parasitológico en heces, tenemos que ver los huevitos en formas de barril y el tratamiento como buen nematodo es el albendazol o mebendazol. Enterobius vermicularis, al que me producen los oxiuros. ¿Qué sucede? Comencemos con un ciclo biológico nuevamente. Se van a ingerir los huevitos embrionados, al igual que el anterior. En el intestino delgado van a eclosionar las larvas, eh, llegan al colon y se vuelven adultas. La hembra sale en la noche al área perineal. Así se tiene que ver, como ven aquí. La hembra cuando sale deja sus huevos generando el prurito, ¿no? La persona se rasca, se lleva la mano a la boca generando autoinfección. Eh, en cuanto a su clínica, como dijimos, no hay prurito perineal y vulvar nocturno porque la hembra sale y pone sus huevitos. Hay vaginitis y tuleucorrea porque el parásito puede migrar a la vagina, a la uretra, generando inflamación, ¿no? Hay presencia de bruxismo, insomnio e intranquilidad, dolor abdominal y diarrea ocasional por la irritación del intestino y puede ser también apendicitis, al igual que eh, trichuris. El diagnóstico es con el test de Graham, o también conocido con el nombre de cinta adhesiva, que es una prueba que para detectar los huevitos. ¿Cómo se hace? Por la mañana antes de bañarse o ir al baño, se pega una cinta adhesiva transparente en la piel del ano. Luego esa cinta se coloca en una lámina y se observa al microscopio, ¿no? Posteriormente. Y ahí vamos a ver si es que hay presencia de huevos. El tratamiento es con albendazol. En menores de 2 años se da 200 miligramos y luego 200 miligramos en una semana. En mayores de 2 años y adultos se da 400 miligramos y 400 en una semana también. Ascaris lumbricoides. Me produce la ascaridiasis. Su ciclo consiste en que se van a ingerir primero los huevitos en, en agua o alimentos contaminados, ¿no? Esos huevos eclosionan en el intestino y van a salir las larvas. Esas larvas van a viajar por la sangre a los pulmones y maduran, luego suben a la tráquea y se tragan de nuevo. Los adultos, los gusanos adultos, en el intestino ponen huevos, esos huevos salen en las heces y van a continuar el ciclo, ¿no? Aquí tenemos las diferencias, por ejemplo, entre un macho y una hembra, ¿no? Como vemos, el macho es más chiquito que la hembra. El macho termina así en espiral, en cambio la hembra no. La forma infectante es el huevo, como lo habíamos dicho, que tiene forma de granada. Transmisión vía oral.
Específicamente, ¿dónde va a ser su hábitat? En el intestino delgado, en el yeyuno. Y es el líder del ciclo de los que lo vamos a mencionar más adelante. La clínica eh, es respiratoria e intestinal también. La respiratoria produciéndome fiebre, tos seca, sibilantes, hemoptisis y el síndrome de Loeffler, ¿no? Aquí tenemos el síndrome de Loeffler. El síndrome de Loeffler, que es una neumonía eosinofílica aguda, autolimitada, que viene y que va, ¿no? Que es producido cuando los parásitos pasan por los pulmones durante su ciclo. ¿Y qué pasa? Las larvas irritan el pulmón, el cuerpo responde con eosinófilos, generando inflamación leve y pasajera, ¿no? Se caracteriza por tos, bueno, una tos seca, fiebre baja, sibilancias tipo broncoespasmo, hemoptisis leve y puede haber dolor torácico. ¿Y por qué es leve? Porque las larvas acá no se van a quedar en el pulmón, solo pasan y luego suben por la tráquea para seguir su ciclo. En la radiografía vamos a ver infiltrados migratorios y fugaces bilaterales que no van a dejar secuela. ¿Quiénes van a hacerme ciclo de los y por lo tanto síndrome de Loeffler, ¿no? Tenemos a Necator, Ascaris, Strongyloides y Ancylostoma duodenal, ¿ok? Ahora volvemos a Ascaris. Su diagnóstico es parasitológico en heces. Vamos a ver huevos en gran cantidad y las imágenes de rayos X de tórax, ¿no? Para el síndrome de Loeffler. El tratamiento es con albendazol, dosis de 400 miligramos en una dosis o mebendazol. Y para la obstrucción damos sales de piperacina. Y para el síndrome de Loeffler, en caso presente, damos corticoide. Ahora pasamos con los céstodes, las tenias. Aquí tenemos a la tenia solium y saginata. Comencemos con su ciclo. Los huevos en heces humanas contaminan el ambiente. Luego las vacas, que sería la tenia saginata, o cerdos, que es la tenia solium, van a comer los huevos. Ya en el animal se forman cisticercos en el músculo y el humano posteriormente come la carne cruda o mal cocida con cisticercos. En el intestino humano se forma la tenia adulta que produce huevos y se va a reiniciar nuevamente el ciclo, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta unas diferencias claves, y es que en Taenia saginata, que es de la vaca, no me va a causar cisticercosis, ¿no? Solamente puede hacerme cisticercosis en el humano por Taenia solium. Saginata, no, en el humano produce teniasis. El hábito de la teniasis es en el intestino delgado y el cisticerco es en cerebro, ojos, corazón y músculo. Su clínica de la teniasis es por comer carne con cisticercos. La clínica en su mayoría es sintomática. Si hay síntomas, son leves, malestar digestivo inespecífico como dolor abdominal, náuseas, y a veces produce obstrucción de vías, ¿no? Siempre y cuando la tenia sea muy grande. Eh, por su lado, la neurocisticercosis, que son la presencia de larvas en el cerebro, se va a dar cuando la persona ingiere huevos de Taenia solium. Produce la clínica de convulsiones, que es lo más frecuente, hipertensión endocraniana, con signos de dolor de cabeza, vómitos, ¿no? Y trastornos del sensorio, como confusión, somnolencia.
alucinaciones también, ya cuando afecta áreas corticales específicas, ¿no? El diagnóstico es con las neuroimágenes y serológicos para ver los anticuerpos. Podemos encontrar diferentes fases aquí. La vamos a agrandar. Tenemos en primera la fase vesicular, que es cuando el quiste está vivo, pero hay presencia de pocos síntomas. Luego tenemos la fase coloidal o vesicular coloidal, que es cuando ya se ha inflamado y hay presencia de convulsiones. La fase 3, que es la fase nodular granular, el quiste aquí va a empezar a morir. Y por último, tenemos la fase calcificada, que es cuando la lesión ya está inactiva y deja una cicatriz nada más, ¿no? Para el diagnóstico de teniasis y de neurocisticercosis, vamos a ver la presencia de coproantígenos y el parasitológico en estos con el test de Graham, ¿no? Para ver los proglótides y los huevos, ¿no? Para ver así su tamaño y el número de ramificaciones y así determinar la especie. Por ejemplo, en Taenia saginata tiene más de 12 ramificaciones, contamos aquí, tiene más de 12, y Taenia solium tiene menos de 12 ramificaciones. El tratamiento para la teniasis es con praziquantel o niclosamida, y para neurocisticercosis es hospitalizar al paciente, darle corticoide y albendazol. Aquí tenemos unas imágenes, ¿no? Como se vería, por ejemplo, en la córnea, ¿no? Este es un gusano vivo con escoles que está pegado al endotelio de la córnea. Así se ve en una prueba de imágenes, ¿no? Donde están las flechitas señalando. Ahí vemos aquí en el corazón y por este lado en el cerebro, ¿no? Se ven los cisticercos. Eso sería todo. Muchas gracias.